Buenas noches. Vamos a revisar el día de hoy lo que es en este video más bien dicho, lo que es el principio de funcionamiento y análisis de un transformador real. Además de que vamos a obtener los parámetros de un transformador real aplicando dos pruebas que se llaman prueba de circuito abierto y prueba de cortocircuito. Bueno, vamos a empezar definiendo qué es un transformador real. Y pues bueno, los transformadores ideales que se describieron anteriormente o en el video pasado, por supuesto que no se pueden fabricar. ¿Vale? Hay muchos parásitos o muchas cosas o fenómenos físicos que afectan el rendimiento de un transformador. Los que sí se pueden hacer son transformadores reales, que básicamente son dos o más bobinas de alambre enrollado alrededor de un núcleo ferromagnético. Las características de un transformador real bien construido, aquí cabe decir que son bien construidos, son muy parecidas a las de un transformador ideal, pero solo hasta cierto punto. ¿Cuáles son esas características que hacen a un transformador ideal? Bueno, el núcleo no debe contener estéresis ni corrientes parásitas. Esto no se puede hacer. Siempre va a haber corrientes, por ejemplo, en el núcleo, corrientes de eddy o corrientes de fuga que están por ahí, ¿vale? La curva de magnetización debe tener la forma que se muestra en esta figura, ¿vale? Básicamente un cambio si yo cambio la fuerza magnetomotriz, inmediatamente cambia el sentido del flujo. ¿Sí lo ven? Por ejemplo, si yo cambio que la fuerza magnetomotriz es positiva, o que sería para este lado, y negativa para acá, inmediatamente que la fuerza magnetomotriz es poquito positiva, inmediatamente cambia el flujo, ¿sale? El flujo magnético hacia su parte positiva. Lo mismo es el lado negativo. Eso no va a pasar en la vida real. En la vida real vamos a tener este tipo de curvas, se conoce también como curva de histéresis, ¿sale? Donde vemos que el flujo tiene un límite o se va a saturar, una saturación. Y esto es debido a que a los dipolos magnéticos del material ya todos están alineados, ya no hay más forma de meter flujo magnético. ¿Sale? Vamos a tener que cuando, por ejemplo, la fuerza magnetomotriz es igual a cero, en este caso, pues hay un flujo remanente. Entonces, es un caos, ¿no? Realmente son muchos fenómenos los que influyen en un transformador real. El flujo disperso en el núcleo debe ser cero, lo cual implicaría que todo el flujo en el núcleo une a ambos devanados. Esto tampoco se va a dar en un transformador real. La resistencia a los devanados del transformador debe ser cero, pues mucho menos, ya que recuerden que los devanados están hechos de cobre, y pues que ese cobre tiene una resistencia ya asociada a él, que está en función de la longitud y del área del material, del área transversal del material. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, estos son los fenómenos que hacen que un transformador sea no ideal o real. ¿Vale? Ok. Pues bueno, ya hay gente que ha hecho modelos de lo que es el transformador real o circuitos equivalentes, que están compuestos básicamente de elementos como este juego de aquí, este otro elemento, unidos por un transformador ideal. Por lo tanto, es posible construir un circuito equivalente que tome en cuenta las principales imperfecciones de los transformadores reales. Vean lo que dice aquí, las principales, no todas. Sería imposible hacer un modelo que incluyera todas. Se considera con esas imperfecciones y se incluye su efecto en el modelo del transformador. Vamos a ver cuáles son. El circuito equivalente resultante se muestra en la figura. Este es el circuito equivalente resultante. En este circuito, RP es la resistencia del devanado primario, es decir, lo que medirías si tú sacaras la longitud del cable, lo multiplicaras por su resistividad y por su área transversal, pues esto es RP. XP es la reactancia debida a la inductancia de fuga del primario, RS es la resistencia del devanado secundario y XS es la reactancia debida a la inductancia dispersa del secundario. Recuerden que cuando nosotros hablamos de un devanado, pues tenemos una inductancia. Recuerden que cualquier alambre enrollado sobre un material ferromagnético es una inductancia, pues esto es esta. En el lado primario y en el lado secundario pues es esta. RS pues es la resistencia del cable en el secundario. Me borro para que sea un poquito más limpio.
Uh -huh. Sí. RS es la resistencia del devanado secundario y XS la reactancia de creo que ya lo había dicho, dispersa del secundario. La derivación de excitación se modela por la resistencia RC, que modela las histéresis y las pérdidas del núcleo, en paralelo con la reactancia XM, que nos da la corriente de magnetización. ¿Ok? ¿Qué es esto? Así muy rápido. La corriente de magnetización es la corriente que se necesita para empezar a alinear los dipolos magnéticos del material ferromagnético que está hecho el núcleo. Las pérdidas en el núcleo son las pérdidas que se dan por corrientes de Eddy. Por eso, si alguna vez ustedes han tocado algún transformador que no esté bien hecho, pues se van a dar un buen llegue porque tiene pérdidas en ese núcleo debido a esas corrientes. Se llaman corrientes de Eddy. Entonces, nosotros podemos encontrar todos estos parámetros. No es cosa sencilla. Entonces, aparte de tener este modelo equivalente exacto, o casi exacto, pues podemos reducirlo. ¿Vale? ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué lo podemos reducir? Pues porque un modelo exacto de un transformador no es muy útil, es muy complicado de obtener y realmente se puede aproximar a modelos más sencillos con un resultado sumamente bueno. Para analizar circuitos prácticos que contienen transformadores, casi siempre es necesario convertir todo el circuito en un equivalente con un solo un nivel de voltaje. Entonces, por lo tanto, todos los elementos del transformador los vamos a referir ya sea al primario o al secundario, como lo hicimos en el ejercicio pasado. Entonces, típicamente RP y XP, si no me falla la memoria es XP, si es XP, bueno, JXP, son tan pequeños comparados con RC y JXM que los podemos hacer cero, ¿no? O podemos decir que no existen. Si ustedes se fijan en el modelo, aquí está, ¿no? Que ya no existe RP. Y como yo tuve que ver, bueno, más bien dicho, bueno, sí, como yo tuve que haber referido el modelo en este caso, al primario del transformador, pues yo sé que este elemento REQP, pues es RP, que se va a eliminar, ¿eh? De hecho, créanme que este es casi cero, o va a ser muy complicado de encontrar que realmente no vale la pena encontrar RP y RS, sino más bien dicho, REQP y XEQP, que es resistencia equivalente al primario y inductancia equivalente al primario. Entonces, vean que de esta forma yo estoy refiriendo al primario del transformador. Y son fórmulas relativamente sencillas. Les voy a repetir, casi nunca RP va a ser encontrada ni XP, ni RS, ni XS. Casi siempre lo que vamos a encontrar es RXP y XP. O si yo quiero referirlo al secundario, pues puedo utilizar estas fórmulas. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, chequen todo, ¿no? Esto es lo que nosotros hemos visto en un transformador ideal, ¿no? Nosotros lo ponemos o lo referimos al primario. La corriente del secundario es igual a IS sobre A, donde A es la relación de transformación. El voltaje de salida del transformador es A veces BS. No, aquí debe estar mal, ¿no? Aquí debe ser... Ah, no, sí, sí, está bien. AS sobre B, por BS. Sí, sí está bien, porque recordemos que BP sobre BS es igual a A, ¿no? A. Entonces sí, acá está. Tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, e incluso hay algunos modelos que estos valores también los elimina, que sería como como estos dos. Los elementos referidos al primario y los elementos referidos al secundario. Yo en lo particular veo que con el que más se trabaja es con este modelo, ¿no? Con el del que estoy borrando los elementos. Y este es el modelo con el que nosotros vamos a trabajar. Da suficiente exactitud para lo que nosotros ocupamos. Déjenme borro. Espero que hasta ahí no tengan ninguna duda, ¿no? Simplemente estamos reduciendo el modelo, sacando las resistencias equivalentes referidas al primario.
Y RP y XP, créanme que son muy pequeños comparados con los demás valores que casi nunca los obtenemos. Ahí está. Ok. ¿Cómo se obtienen esos valores? Aquí sí vamos a tener un poquito de texto y un poco de fórmulas porque son varias cosas las que tenemos que sacar. Es posible determinar experimentalmente, es la parte importante, experimentalmente los valores de las impedancias y resistencias del modelo del transformador. Se puede obtener una aproximación adecuada de estos valores con únicamente dos pruebas. La prueba de circuito abierto y la prueba de cortocircuito. En la prueba de circuito abierto se deja abierto el circuito del devanado secundario del transformador y su devanado primario se conecta a una línea de voltaje pleno. Pues la figura lo dice, ¿no? Vamos a imaginar que este es el primario, lo estoy conectando a una fuente de voltaje y el lado secundario, que sería este, lo estoy dejando abierto. No hay ninguna resistencia, aquí no hay nada que cierre el circuito. Ok, ¿qué vamos a obtener con esta prueba? Hay un instrumento que se llama watímetro o watorímetro que mide potencia real. Del video pasado se van a acordar que la potencia real tiene que ver, bueno, que hay tres tipos de potencia: potencia reactiva, potencia real y potencia aparente. La potencia real está en watts, por lo tanto, pues, se mide con un watorímetro. La potencia aparente, si ustedes se acuerdan, que es ese, bueno, o sea, la variable que lo definía era ese, estaba en volts ampere. Pues para eso ocupamos el amperímetro y el voltímetro. El amperímetro mide amperes, el voltímetro mide volts. Entonces, tenemos potencia real y tenemos potencia aparente. Si ustedes recuerdan también, bueno, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, pero si ustedes recuerdan, se puede sacar el factor de potencia con esos valores. ¿Cómo era el factor de potencia? Pues tenía que ver con el triángulo. Me salió re fea esa línea, espérenme, la vuelvo a hacer. Con el triángulo de potencias, donde esta era la potencia aparente, la potencia real. La voy a poner con su sigla, que es una P, para no confundirnos. Ahí está. Y entonces tenemos este ángulo. Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que podemos encontrar este factor de potencia simplemente dividiendo la potencia real entre la potencia aparente, ¿vale? Y eso es el coseno de un ángulo de desfasamiento. La potencia real la puse con W, perdón, con P. Que es el coseno. Recuerden que el coseno relaciona al cateto adyacente con la hipotenusa. El cateto adyacente es P, la hipotenusa es S. Entonces podemos encontrar este ángulo, que sería igual a el coseno a la menos 1 de P entre S, o P entre S también se le conoce como el factor de potencia. Entonces esto es interesante que lo veamos. Aquí viene, bueno, sí, es interesante que lo veamos. Y en esta prueba, en la prueba de circuito abierto, se deja abierto el circuito del devanado secundario, del transformador, y su devanado primario se conecta a una línea de voltaje pleno. Observes el circuito equivalente a la figura. En las condiciones descritas, toda la corriente debe fluir a través de la rama de excitación hacia el transformador. Por lo tanto, los elementos en serie RP y XP son muy pequeños en comparación con RC y XM como para causar una caída significativa de voltaje, por lo que esencialmente todo el voltaje de entrada cae a través de la rama de excitación. Lo que les decía, en la prueba de circuito abierto, pues básicamente podemos decir que RP y XP no existen, ¿vale? O son tan insignificantes que no los vamos a tomar en cuenta. Ok. Estas conexiones que se mostraron en la figura pasada, se aplica a una línea de voltaje pleno al primario del transformador y se miden el voltaje de entrada y la corriente de entrada y la potencia de entrada al transformador. Esta medición se hace normalmente en el lado de bajo voltaje. Esta es una parte fundamental. Yo sé que hemos hablado del primario y el secundario, ¿no?, en un transformador. Sin embargo, la prueba de alto voltaje realmente no es que tenga un primario y un secundario, sino que se hace del lado de bajo voltaje, ya que los voltajes más bajos son más fáciles de trabajar.
Con esta información se puede determinar el factor de potencia de la corriente de entrada y por lo tanto la magnitud y el ángulo de la impedancia de excitación. Fue lo que hicimos ahorita, ¿no? Si yo tengo la potencia real y la potencia aparente, pues yo puedo determinar la magnitud y el ángulo de la impedancia de excitación. ¿Cómo se hace eso? Pues así, ¿sale? Con este procedimiento, está muy sencillo. La manera más fácil de calcular los valores de Rn y de Xm consiste en estimar primero la admitancia de la rama de excitación. Quizás no estén acostumbrados a utilizar la admitancia, pero no se preocupen. Una admitancia, que está casi siempre con la letra Y, es igual al inverso de una resistencia. Entonces, esto es una admitancia. La conductancia o conductancia también, ¿sale? Bueno, la conductancia se le hace para el inverso de una resistencia, se llama conductancia, y el inverso de una inductancia se le llama susceptancia, ¿vale? Y recuerden que nosotros sabemos que la impedancia Z es igual a la parte real más la parte imaginaria, ¿no? JL. Entonces también podemos sacar que la admitancia total va a ser igual a la inversa de 1 sobre R más 1 sobre L, ¿vale? Que es la inductancia de esa. Bueno, y esto es por J. Entonces, chequen esto nada más. Aquí me dice, hay una conductancia GC igual a 1 sobre RC y hay una susceptancia del inductor dada por BM que es igual a 1 sobre XM. ¿Vale? Voy a borrar para no estar aquí. Puesto que los dos elementos están en paralelo, se suman sus admitancias y la admitancia de excitación total es admitancia equivalente es igual a GC más BM. La magnitud de la admitancia de excitación referida al lado del transformador usado para la medición puede calcularse con base del voltaje y la corriente de la prueba de circuito abierto. La pura magnitud, ¿sale? Recuerden que estamos hablando de un fasor y el fasor tiene una magnitud y un ángulo. Entonces la pura magnitud se puede sacar con la prueba de circuito abierto. ¿Cómo? La corriente de circuito abierto sobre el voltaje de circuito abierto. Y esto pues el valor absoluto. El ángulo de admitancia se puede calcular en base al factor de potencia del circuito y enlazo del circuito abierto y está dada por lo que ya hemos visto antes, ¿no? La potencia real de circuito abierto sobre el voltaje de circuito abierto por la corriente de circuito abierto, o lo que es lo mismo que yo les había dicho, ¿no? La potencia real sobre, perdónenme, sobre la potencia aparente, que es ese. Y aquí tenemos el ángulo. Por lo tanto, la admitancia es igual a la corriente de circuito abierto sobre el voltaje de circuito abierto, ángulo de menos coseno de menos 1 del factor de potencia. Que recuerden cómo sacamos el factor de potencia, que es esto. Van a decir, ¿y por qué menos? Como es un circuito enteramente inductivo, un transformador, las inductancias tienden a adelantar la corriente. Perdón, a trazar la corriente, de hecho aquí está, ¿no? El factor de potencia siempre está en retraso en un transformador real, por lo que el ángulo de la corriente siempre está en retraso con respecto al ángulo del voltaje en grados. Por lo tanto, la admitancia Y es igual a la corriente de circuito abierto sobre el voltaje de circuito abierto por el menos coseno de menos 1 del factor de potencia, ¿sale? Y eso es porque es un inductor. Por lo tanto, la corriente está retrasada con respecto al voltaje. Bueno, más bien dicho, el transformador se considera una carga inductiva y las cargas inductivas tienden a atrasar la corriente. Ahí está. Vamos a ver esto. Bueno, antes de que avance un poquito más, estas fórmulas son importantes que las vayan anotando, porque son las que vamos a utilizar ahorita para resolver un ejercicio. En la prueba de circuito abierto, de cortocircuito, ¿qué se hace? Pues se hace un cortocircuito en las terminales de bajo voltaje de un transformador
y las terminales de alto voltaje se conectan a una fuente de voltaje variable, como se muestra en la figura. Aquí, ¿no? Yo le conecto una fuente de voltaje variable, mido mi amperímetro, mi voltímetro y mi watorímetro. Y con estos parámetros voy a obtener lo mismo, ¿no? Potencia real sobre potencia aparente. Para sacar el factor de potencia y volver a obtener un ángulo de fase, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Esta medición se hace normalmente en el lado de alto voltaje del transformador, es decir, lo que voy a cortocircuitar es el lado de alto voltaje del transformador, ya que las corrientes serán más bajas en aquel lado, y las corrientes más bajas son más fáciles para trabajar. Se ajusta el voltaje de entrada hasta que la corriente en los devanados en cortocircuito sea igual a su valor nominal. Cosa curiosa, aquí no hemos visto eso, pero en las placas de los transformadores te van a decir cuál es la corriente nominal del transformador. Digamos que es la corriente en la que trabaja normalmente. Entonces tú le vas a ir subiendo este voltaje, lo vas a ir subiendo, por ejemplo, 10, 20, 30, 40, 50 volts, y cuando el amperímetro te marca la corriente nominal que tienes en la placa del transformador, en ese momento mides el voltaje, mides la potencia y vas a poder obtener los valores correctos, ¿sale? De la prueba de cortocircuito. Es necesario asegurarse de mantener el voltaje primario en un nivel seguro, pues no es una buena idea quemar los devanados del transformador en la prueba. Si ustedes suben mucho el voltaje, pues puede llegar a que haya un exceso de corriente en el devanado que están midiendo y se queme. ¿Qué es lo que se quema típicamente? No crean que se quema el cobre, sino el aislante del cobre. Los cables de cobre que están en un transformador típicamente están aislados con un barniz. De hecho se le conoce como alambre magneto. Y ya después el transformador, para evitar calor, pues lo sumergen incluso en aceite, un aceite dieléctrico. Pero si ese cobre, si ese barniz se fuera rompiendo o se va dañando, pues puede pasar que ya no tenga la misma relación de vueltas en el primario o en el secundario, porque ya se tocan. Bueno, déjame lo dibujo. Voy a tratar de dibujar lo más bonito que pueda una espira. Ahí está, más o menos. Si se rompe este barniz, por ejemplo, el pedacito de barniz que estuviera aquí, y también se rompe aquí, pues estos dos se van a tocar, y entonces estas dos espiras que dibujé ya no estarían, ¿no? Porque la corriente se va a ir por aquí. Entonces el circuito vería como si nada más fuera una espira. Y eso pues cambia todas las propiedades del transformador. Entonces sí es importante que el cable de cobre que está en los transformadores esté lo más sano posible. ¿Sale? Y entonces eso es lo que se puede quemar cuando subimos mucho el voltaje para hacer esta prueba de cortocircuito. Me faltó borrar dos cosas más. De nuevo se mide el voltaje, la corriente y la potencia de entrada. ¿Para qué? Pues para sacar todo esto. Debido a que el voltaje de entrada es tan bajo durante la prueba de cortocircuito, la corriente que fluye por la rama de excitación es despreciable. Si se ignora la corriente de excitación, entonces toda la caída de voltaje en el transformador se puede atribuir a los elementos en serie en el circuito. La magnitud de las impedancias en serie referidas al lado primero del transformador es la magnitud es igual a la corriente de cortocircuito sobre el voltaje de cortocircuito. El factor de potencia va a estar dado por, igual que en el otro, la potencia real de cortocircuito sobre la potencia aparente de cortocircuito. Y también va a estar en retraso, por lo mismo, sigue siendo una carga inductiva. Por lo tanto, el ángulo de la corriente es negativo y el ángulo de empezo total es positivo. Entonces, θ va a ser igual a coseno a la menos 1 de la potencia real sobre la potencia aparente, y por lo tanto la impedancia, estamos hablando de la impedancia, recuerden que en otro caso fue admitancia, la impedancia va a ser igual a el voltaje de cortocircuito sobre la corriente de cortocircuito, ángulo de θ. Y la impedancia en serie ZC es igual a R equivalente más JX equivalente, que es igual a esta parte. Sin embargo, se puede determinar la impedancia en serie total referida al lado de alto voltaje por medio de esta técnica, pero no hay una forma fácil de dividir la impedancia en serie de sus componentes primario y secundario, pero por fortuna no se requiere esta separación para resolver los problemas normales. Es decir, nosotros vamos a llegar hasta aquí. Se podría separar, pero pues realmente no vale la pena el esfuerzo.
la mayoría de los ejercicios con que lleguemos a este punto ya se puede representar un voltaje, un transformador real. Ok, esto es importante y es nada más para reafirmar algo que ya habíamos dicho. Observe que la prueba de circuito abierto normalmente se realiza en el lado de bajo voltaje del transformador y la prueba de cortocircuito por lo común se realiza en el lado de alto voltaje. De modo que RC y XM por lo general se encuentran referidos al lado de bajo voltaje y REQ y XEQ por lo general se refieren al lado de alto voltaje. Todos los elementos se deben de referir al mismo lado, ya sea alto o bajo, para crear el circuito equivalente final. ¿Sale? Entonces recuerden esto, porque estos son los parámetros que estamos buscando para el modelo. Y pues vamos a hacer un ejercicio. Se requiere determinar las impedancias del circuito equivalente a un transformador de 20 kVA. Ya me están diciendo la potencia aparente máxima del circuito con una relación de 8000 a 240, es decir, el lado de alto voltaje es el primario, si lo ven, es el que va a tener más alto voltaje, y el lado de bajo voltaje es el secundario. La prueba de circuito abierto se realizó en la prueba de circuito abierto se realizó en la aquí, como que se equivocó el libro, ¿no? Se realizó en el circuito secundario del transformador para reducir el voltaje máximo que se tenía que medir, y la prueba de cortocircuito se realizó en el lado primario del transformador para reducir la máxima corriente que se tenía que medir. Y se tomaron los siguientes datos. Vamos a imaginarnos cómo se hizo. A ver si no me equivoco. Ahí está el transformador. Puntito, puntito. Y entonces decíamos que aquí le ponemos aquí dice que la prueba de circuito abierto se realizó en el circuito secundario. Recordemos que nos dice que la prueba de circuito abierto normalmente se realiza en el lado de bajo voltaje. Entonces vamos a imaginarnos esto. De bajo voltaje es este lado. Estoy pensando, no crean que... Más que aquí ya me confundí un poquito porque... Ahora no me acuerdo si tengo que hacer... Si aquí es donde dejo abierto en el lado de bajo voltaje o aquí es donde conecto. No, aquí es donde yo conecto, sí. Si este fuera el secundario y este fuera el primario, yo tendría que poner aquí mi wattmetro, aquí mi amperímetro, aquí mi voltímetro y aquí la fuente de voltaje. ¿Sale? Creo que sí. Y la prueba de cortocircuito se haría al revés, ¿no? Yo cortocircuito. Bueno, ahorita lo dibujo, ¿no? En la prueba de cortocircuito, lo bueno es que es un video. Entonces, en la prueba de cortocircuito lo que yo haría sería cambiar esto, ¿no? Ahora yo tendría aquí mi fuente de voltaje, mi amperímetro, mi voltímetro, mi wattmetro y aquí cortocircuito. Ok, sí, esto está correcto, ¿no? La prueba de circuito se realizó en el secundario y del transformador para reducir el voltaje, y la prueba de cortocircuito se realizó en el primario del transformador para reducir la máxima corriente. Se tomaron los siguientes datos. Prueba de circuito abierto me da que el voltaje en circuito abierto es de 240 volts. Recuerden que está hecha para el secundario. La corriente de circuito abierto fue 7.133 amperes y el voltaje de circuito abierto, esto no puede ser el voltaje de circuito abierto porque está en watts, debe ser la potencia en circuito abierto,
Sale aquí un errorcito del libro. 400 watts. Y la prueba de cortocircuito fue de 489 volts, con una corriente de 2.5 amperes y una potencia de 240 watts. Y la pregunta es: encuentre las impedancias del circuito equivalente referido al lado primario y dibuje el circuito. Ok. Entonces, estos valores son importantes. Vamos a hacerlo. Me voy a estar moviendo entre un lado al otro porque no me los aprendí de memoria. Sería BCAB. La B no sé por qué le ponen el subíndice, ¿sale? Dijimos que fueron 240. Y lo malo es que como que se me cambia el apuntador, ¿no? 240 volts. ICAB y PCAB, que serían 400 watts. Ese sí me lo aprendí. ICA 7.133 amperes. Entonces vamos a ver qué se puede hacer con esto. Recuerden que es la prueba de circuito abierto y que la estamos haciendo en el secundario. Por lo tanto vamos a encontrar XM y RC en el secundario. Lo vamos a tener que referir al primario. Entonces vamos a empezar con las formulitas. Como no me las sé tampoco, pues tengo que ir a verlas. Como fue para la de circuito abierto, perdónenme. Pues tengo que sacar esto de aquí, ¿no? Entonces me dice que la magnitud de mi admitancia es igual a ICAB sobre BCAB. ICAB. Ya me lo voy a poner IC sobre BCA. Esto es igual a la magnitud de YE. Y esto me quedaría igual a... no ocupo una calculadora. Voy a sacarla del celular, Entonces no van a ver los cálculos, porque ya ven que la otra vez se me trabó la pantalla. Y entonces mejor lo voy a hacer con la calculadora del celular. Pero créanme que sí estoy haciendo los cálculos, A ver si no me equivoco. 7.133 entre 240. Y me sale de 0.02972. Ahí está. ¿Vale? Esa es la magnitud de la admitancia. Tengo que sacar el ángulo. Y el ángulo básicamente se saca con menos coseno a la menos 1 del factor de potencia. Y el factor de potencia es la potencia real sobre la potencia aparente. Entonces va a ser igual a menos z va a ser igual a menos el coseno a la menos 1 de la potencia real, que son 400 watts, sobre la potencia aparente, que son 240 volts, por 7.133 amperes. Y esto me va a dar igual a 400 entre 240. Me faltan los paréntesis. 240 por 7.13. Y eso, según mis nervios, nos da de 0.233. Bueno, 0.2336. ¿Vale? Entonces ya tenemos que la admitancia equivalente es igual a 0.0297, ángulo de menos 0. No le saqué, espérenme, no le saqué el coseno a la menos 1. Me faltó... Decía yo que me faltaba algo, ¿no? 0.23.
¿Qué me faltó? Pues sacarle el menos coseno a la menos 1 de 0.233. Entonces déjenme lo hago. Me salen 70, bueno, menos menos 76.52 grados. Esa es esta parte, ¿no? Es la admitancia equivalente del circuito de excitación. De estos, para que no se confundan. De estos, es RC y XM. El equivalente de estos dos. ¿Qué me falta? Pues sacar realmente RC y XM, ¿no? Yo tengo una parte equivalente, una admitancia, yo quiero una impedancia. Entonces, pues primero hay que convertirlo a su parte rectangular. Por lo tanto, Y va a ser igual a 0.0297, que sea la hipotenusa. Bueno, la parte real la que va a ser igual. Recuerden que tenemos, a veces lo tengo que hacer, discúlpenme. Es la parte real, es la parte imaginaria. Yo tengo esto. Perdón, no es cierto, no tengo esto. Tengo esto. Hacia acá porque el ángulo es negativo, ¿sale? Entonces esto mide 0.029 y esto mide el ángulo 76.52. Entonces tengo que sacar la parte real y la parte imaginaria. La parte real se haría con el coseno, ¿verdad? Sí. Yo quiero esto de aquí, sea el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y es el coseno. Sí. Sería básicamente este valor de 0.229 por el coseno de 76.52, ¿no? Déjenme pensarlo nada más. Sí, estoy seguro que sí. Por el coseno de 76. Y me sale de 0.007. Menos porque va a ser un número imaginario negativo, porque va a estar hacia acá. Es el seno, ¿no? Porque sería el cateto opuesto. Ajá, con el seno. Por el seno. Y me sale de 0.0288. Estos son admitancias, por lo tanto, si yo quiero impedancias, este equivalente, pues tengo que sacar la inversa de esto, ¿no? Déjenme lo saco. 0.007. Bueno, ay, perdón, es que la calculadora no tiene la inversa. Tengo que hacer 1 entre 0.007 a 142.85 ohms menos la inversa de 0.0288 0.0288 me sale 34.72 J ohms, ¿no? O ohms imaginarios. Ahí está. Entonces creo que vamos bien. Hasta ahí espero que no tengan alguna duda.
Se fijan, estamos aplicando lo que ya se había hecho. Nomás recuerden que esto está referido al secundario. Recuerden que el ejercicio nos pide referirlo al primario, entonces vamos a tener que hacer algunas cosas para referirlo al primario. Voy a pausar tantito porque me hablan. Espérenme. Permítanme. Listo. Ahí disculpen. Ahí está. Entonces nos quedamos en que esta es RC y esta es XM, pero referidas al secundario. Ok. Ahora el problema bueno, todavía tenemos que encontrar con la prueba de cortocircuito ahora los elementos en serie que se van a utilizar. Entonces vamos a ocupar estos de aquí, 489. Déjenme la pongo como los alumnos. Le voy a tomar una foto para ahorita hacerlo más rápido, ¿no? Voy a estar yendo y viniendo. Ya le tomé una fotito. Entonces, listo. Nos dice que el voltaje de cortocircuito fue igual a 489 volts. La corriente de cortocircuito fue igual a 2.5 amperes. Y la potencia de cortocircuito fue igual a 240 watts. Este sí, recuerden que aquí estamos haciendo la prueba sobre el primario. Y con la prueba de cortocircuito voy a sacar RQ y XEQ, que son los parámetros que ocupo en el modelo. Que aquí están, ¿sale? Ok. También voy a ocupar las fórmulas. Entonces vean que la magnitud de la impedancia sí es... No, esto está mal. Espérenme, aquí hay algo mal en esta fórmula. Qué bueno que me di cuenta. Esto no puede ser una impedancia, ¿sí lo ven? Porque recuerden que la impedancia es el voltaje sobre la corriente. De hecho, acá sí está bien. Entonces vamos a hacerlo. La magnitud... Oye, me equivoqué. La magnitud de la impedancia va a estar dada por ZEQ. Va a ser igual a el voltaje de cortocircuito sobre la corriente de cortocircuito. Esto me va a dar igual a 489 volts sobre 2.5 amperes. Y esto va a ser igual a... Me saco la poderosísima calculadora. 489 entre 2.5 me sale de 195.6. Ahora hay que encontrar el ángulo. Y el ángulo, recuerden que está dado por el coseno a la menos 1 del factor de potencia, que está dado como la potencia de cortocircuito, sobre los volts amperes, ¿no? 489 volts por 2.5 amperes. Entonces me va a dar igual al coseno a la menos 1 de, déjame lo hago, 240 entre 489 por 2.5. Eso me da 0.1963. Y si se le saco el coseno a la menos 1, es 0.1963. Me da un ángulo de 78.68 grados. ¿Okay? Entonces ya tenemos, y recuerden que este símbolo, este signo sí es positivo. Por lo tanto voy a tener que ZEQ, esta es la pura magnitud, es igual a 195.6 ángulo de 78.68.
Ok. Y entonces, pues hay que separarlo en su parte real y en su parte imaginaria. Es igual que lo que hicimos ahorita. Agarro mi plano cartesiano, acaban los imaginarios, acaban los reales. Y ahora yo tengo esto, ¿no? Una magnitud de 195.6 con un ángulo de 78.68 grados. Entonces yo quiero obtener la parte real, pues utilizo el coseno, que sería la parte real, o RQ, sería igual a coseno de 78.68 grados por 195.6. Y eso nos va a dar igual a coseno de 78.68 por 195.6. 78.5 ohms. Luego vamos con la parte XEQ, que es la parte imaginaria, que sería con el seno, ¿no? El seno de 78.68 grados por 195.6. Sería el seno de 78.68 grados por 195.6. Y eso nos da un 191.77 J ohms. Estos sí están referidos al lado del primario, ¿eh? Estos sí están referidos al lado del primario. Ok, pues ya más o menos tenemos algo, ¿no? Solamente nos falta ver que estos están referidos al lado del secundario. Yo los tengo que referir al lado del primario. ¿Y cómo lo refiero al lado del primario? Pues es bien sencillo. Recuerden del ejercicio pasado. Si yo quiero RC referido al lado del primario, tengo que sacar la relación de transformación al cuadrado por la resistencia RC referida al secundario, que es lo que tenemos ahorita, y XM referida al primario va a ser igual a A cuadrada por XM referida al secundario. Entonces nos falta obtener A. A no la hemos sacado, pero A se saca del problema, ¿no? Porque son 8000 sobre 240. Entonces, para no errarle, serían 8000 entre 240. Me sale 33.33333. Entonces de aquí, yo ya sé que... Ay Dios, perdónenme. Es que a veces no se pone la pluma y cuesta un poquito de trabajo. RCP sería igual a 33.33 elevado al cuadrado por RCS, que vale 142.85. Y XMP va a ser igual a 33.33 elevado al cuadrado por 34.72. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Por 142.85 me da 4761. Ay, no, no le elevé al cuadrado. 33.3333 elevado al cuadrado por 142.85. Me da 158.722. Espero que sepan un poco de nomenclatura, de prefijos, y por lo tanto me daría algo así como 158.7 kilo ohms, ya redondeando, ¿no? Y XMP me va a dar igual a 33.33 al cuadrado por 34.72. Me da 38.58 kilo ohms J. ¿Sale?
Entonces estos valores son importantes que me los traiga, por lo tanto los voy a copiar. No los puede copiar, perdón. ¿Cómo se le hace para seleccionar? Supone que es aquí con arrow. Porque nos falta dibujar el circuito. Bueno, sí me lo voy a aprender. Ya, más rápido. El circuito con los valores referidos al primario cuesta mucho trabajo, perdónenme. Así. Y con estos valores que serían 158 kilo ohms. 158.7 kilo ohms. 68.58 kilo ohms. 68.58 kilo ohms J, imaginario pues. 38.5. Y bueno, estos son ohms. Y 191.77. J ohms, ¿no? El voltaje sería A por, bueno, si aquí le aplicáramos más BP esto, voltaje del primario, aquí nos quedaría ABS. No, ¿verdad? Es cierto, nos quedaría A por BP, ¿no? La relación de transformación por BP. Esto viene de, el voltaje del secundario sería A veces BP. Recuerden que esto sale de que BP sobre BS es igual a A. Entonces, BS a qué sería igual? Ah, no, si es BP sobre... Ah, no, sí, tienen razón. Sí, no, es que aparte es el lado secundario, ¿no? Es el lado reductor, por lo tanto me quedaría aquí como BP sobre A. Y la corriente me quedaría como, es así, A veces IP, ¿no? A veces la corriente del primario, recordemos que aquí está la corriente del primario, ¿no? Y creo que sería todo. Creo que este ejercicio ya se terminaría de esta forma. Y este es el modelo del transformador para esa con este circuito equivalente. Muchísimas gracias por sus atenciones. ¿Vale? Déjenme lo voy quitando.